Es un gusto presentar este plan de movilidad urbana. Como decía el representante del BID, el señor Capristán, este instrumento de planificación es gracias a la existencia de ATU. Ustedes están presenciando por primera vez un plan integral en los diversos tipos de servicios y de infraestructuras, y por primera vez están presenciando un plan que integra Lima y Callao. Esto es un hecho histórico, no es cualquier banalidad, es un hecho histórico porque estamos viendo de forma técnica cómo una institución como ATU está generando un instrumento técnico que está pensando la actualidad, el futuro y además de forma integral, que es eso lo que no teníamos antes. No podíamos resolver el problema de forma integral y como ustedes saben, los problemas complejos necesitan una planificación compleja y necesitan soluciones complejas. Entonces, este plan es muy importante en ese sentido porque el transporte, la movilidad es algo que estamos adoleciendo en la ciudad y necesitamos, repito, una solución integral. Siguiente, por favor. La exposición va a constar de 7 puntos importantes del diagnóstico. A modo de resumen, evidentemente no vamos a poder explayarnos en todos los componentes del diagnóstico, que ustedes lo van a poder revisar en la exhibición pública que está en la página web. Y en cuanto a propuestas, vamos también a ser bastante directos en los lineamientos, en la cartera de proyectos y en las fases en las que estamos planificando esta implementación de las metas que se están abordando. Siguiente, por favor. Es importante también empezar diciendo qué cosa es el PMU. El PMU es el instrumento rector de planificación de la movilidad que orienta las políticas, las estrategias y proyectos necesarios para alcanzar una movilidad sostenible, segura e integrada en Lima y Callao al 2025. El plan de movilidad urbana, como se hace en este tipo de planificación en otras ciudades en el mundo, tiene además, en el contexto de ATU, voy a usar una expresión bastante coloquial, que es la madre de todos los planes de la movilidad. Es un plan estratégico, que quiere decir que va a lanzar lineamientos generales, pero también propuestas con un grado de especificación importante, pero no tienen los detalles que podrían tener unos planes más específicos o los estudios más definitivos de un proyecto de inversión pública. Pero sí es muy importante porque, como repito, es la madre la que origina y la que crea varios de estas formulaciones de proyectos de forma integrada para atender los grandes problemas de la metrópoli. Entonces, en ese sentido, para el contexto ya de ATU, el plan de movilidad urbana está proponiendo políticas, estrategias y articulaciones intersectoriales a modo de lineamientos y específicamente, además, que es lo que es estrictamente la competencia de ATU, está proponiendo la mejora de la red del SIT, del Sistema Integrado de Transportes, que implican diferentes tecnologías o servicios como los metros, los BRTs, los corredores, otras tecnologías como los teleféricos y el transporte convencional. Estos planes luego van a ser, estos tipos de proyectos van a ser desarrollados en otros planes que son hijas de este plan madre, que es el Plan Maestro de Transporte Público, que ya se ha lanzado oficialmente, que el próximo año la cooperación japonesa JICA va a desarrollar este plan maestro de transporte, donde ahí se van a definir los ejes de transporte público más importantes, con además estudios más específicos como los modelos económicos financieros, y también esto va a ser articulado con el plan regulador de rutas que rige con el transporte convencional. A su vez también, gracias al encargo especial en la ley de creación de ATU, también se va a articular con el plan de desarrollo logístico, que también es competencia justamente de la dirección de integración, que va a ayudar a mejorar el desarrollo del transporte de mercancías y logística. Entonces, repito, el plan de movilidad urbana es un plan estratégico. Nosotros, en esta gestión de ATU, hemos querido, a pesar de que es un plan estratégico más generalista, tratar de avanzar unos pasos más en definir las propuestas y también de cómo articular con otros futuros pasos que se den con el plan maestro de transportes o el plan regulador de rutas, para ya ir iniciando todos los cambios que la ciudad necesita. Siguiente, por favor. Y hablando de estos 7 puntos importantes del diagnóstico, queremos empezar con uno muy, muy importante que a veces no se toma en cuenta, y como ya comentó el director, la ciudad no es solamente el transporte y no se puede desligar el transporte de las dinámicas urbanas. Entonces, es importante entender cómo ha evolucionado y cómo evolucionará la ciudad para entender el transporte. Siguiente, por favor.
lamentablemente en todo el mundo, y también en el caso de Perú y de Lima y Callao, no nos escapamos de eso. A veces se ha tratado el tema de la movilidad de forma aislada de cómo crece la ciudad o de las implicancias de la ciudad. Y algo importante que hemos detectado, también en un afán de entender bien la ciudad, es que hay muchos diagnósticos que no están actualizados a las características actuales de la ciudad. Se dice mucho que existen muchos diagnósticos, en Perú, diagnostiquitis, a veces se dice esa palabra, pero el problema es que en términos de transporte de Lima y Callao hay muchos diagnósticos que están desactualizados o no han medido la magnitud de los problemas. Y sobre todo, y voy a hacer también otro uso coloquial de una metáfora, imaginemos que un médico esté estudiando nuestro cuerpo de hace 10 años, 20 años. Evidentemente estaría dando un diagnóstico sumamente erróneo porque nuestro cuerpo es diferente a lo que fue hace 10 años. Y además la perspectiva que se estaría haciendo es también diferente. Entonces, ha sido importante en esos estudios complementarios de diagnóstico del transporte, también nutrirnos de cómo la dinámica urbana está moldeando y moldeará las dinámicas del transporte. En ese sentido, hemos tratado de entender la Lima de hoy, del 2025, y cómo será la Lima del 2035, y cómo ha evolucionado la trayectoria históricamente. Entonces, volviendo a este slide, algo muy importante es que las redes de transporte masivo, en este caso la red de metro, que está oficializado desde el 2013, ha sido pensado, como se puede ver en esas líneas verdes, en una Lima o una mancha urbana de los años 90. Y que la Lima, después de los años 90, en los últimos 30 años que ha crecido, que son esos colores grises, están exentas, están fuera de esa red de transporte masivo. Y esto nos ha llevado justamente a entender ese diagnóstico, porque Lima ha crecido muchísimo en estas últimas 2 décadas, como ustedes saben, y el transporte y las propuestas de transporte no han estado a la altura o al ritmo de esos cambios en la metrópolis. Siguiente, por favor. Y justamente un estudio historiográfico de los planes de transporte a lo largo de las últimas 3 décadas, lo que nos han hecho ver es que las propuestas de red de transporte masivo, en específico las redes ferroviarias o incluso también de BRT, han estado basados, como podemos ver en esa línea de tiempo, en los censos, por ejemplo, de 1993, que como pueden ver en esos primeros planes, tienen casi la misma estructura de lo que tenemos hoy por hoy oficializado como red de transporte, de red básica de metro, ¿no? Entonces, la ciudad ha sido planificada en cuanto a transporte masivo con data o censos de los años 90, luego se han actualizado y se han aprobado mediante decretos supremos, antes que existiera la ARTU, la red básica de metro, cuando se aprobaron los 5 líneas y la actualización con la línea 6 de metro, y también los estudios del metropolitano, recién con actualizaciones de los censos del 2007. Pero hasta ahora no se ha hecho un plan de transporte masivo ni tampoco integral en todos los niveles de servicio, entendiendo la Lima incluso del censo del 2017 y menos aún la Lima de hoy por hoy, el 2025, que como sabemos está haciendo un censo actualmente, ¿no? Y la población ha crecido tremendamente, pero también la mancha urbana, el área, la superficie urbana ha crecido, y por ejemplo, estos 4 últimos planes de transporte masivo no han crecido en extensión y no han estado, repito, a la altura de los grandes cambios acelerados en nuestra metrópoli. Entonces, nosotros, hoy por hoy, el 2025, el Plan de Movilidad Urbana, hemos tratado de actualizar esta data, hacer proyecciones para pensar y agrandar esta red de transporte, no solamente masivo, sino integral en todos los niveles de servicio, para estar a la altura de los problemas de hoy, de la metrópoli, y también pensando, repito, en la prospección en los años venideros que tiene este horizonte, que son 20 años. Siguiente, por favor. Y algo también que es muy importante, a pesar que es histórico, es que estamos heredando problemas de la mala gestión y la mala planificación que no sopesó el grado de crecimiento que iba a tener la ciudad de Lima y Callao. Uno de los planes también icónicos o canónicos que se han dado para la planificación de Lima es el plan de 1949, el plan piloto de Lima, que en su mayor extensión estaba pensando lo que le llamamos el triángulo de Lima, que es desde el Callao, el centro de Lima y los balnearios de esos momentos de Chorrillos, Barranco y Miraflores, que como pueden ver en esos planes, no se estaba pensando una integración o una expansión de forma grande hacia los extremos o los polos de Lima, Lima Norte, Lima Este o Lima Sur, y eso también trajo consigo una planificación vial
que no conectaba hacia lo que es la metrópolis de hoy. No se reservó suelo para las vías o una continuidad. Y en el plan de MED de 1967, si bien se consideró grandes expansiones de áreas, tampoco la planificación vial en cuanto a integración fue de muchas vías, y entonces estamos arrastrando muy poca conexión de ese triángulo inicial de Lima Centro o el Callao histórico, que no se conectó en términos de vías o planificación del transporte público con las demás partes de las Limas que estaba creciendo. Entonces, esto ha traído consigo varias herencias que tenemos que resolverlo hoy por hoy, y debemos saber cómo resolver esas herencias positivas y negativas que está implicando el desarrollo de la ciudad en el transporte. Siguiente, por favor. Otro punto importante es la densidad y el transporte. Siguiente. Como muchos acá que son expertos en transporte saben, la densidad es importante para sustentar proyectos de transporte y para calibrar cuál tipo de servicio, cuál tecnología se podría tener en esta ciudad de Lima. Y lo que hemos visto es que hoy por hoy la red de transporte masivo sí está pasando por zonas de densidad importante, de más de 100 habitantes por hectárea de forma bruta, e incluso grandes bolsones, como en la parte de San Martín, en la avenida Perú, en las zonas de San Juan de Urigancho, en Santa Anita, en la parte de Comas, en las zonas más al sur, en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, que tienen una gran densidad, y que esta densidad, siguiente por favor, si lo vemos en esta maqueta digital, las zonas de la periferia ahora tienen mucho más densidad, la periferia más cercana, que las zonas de Lima Centro. Incluso acá se puede ver que algunos distritos de mayores ingresos socioeconómicos, como San Isidro, San Borja, La Molina, Surco, tienen mucho menor densidad que otras zonas de la periferia. Y esto es muy importante porque la densidad, como repito, sustenta el transporte público, y además se está viendo cómo las periferias, esas zonas de colores más verdosos y azules, como Ventanilla, Puente Piedra, Huaycán, están creciendo poco a poco en términos de densidad. Siguiente. Y ha sido importante también ver cómo ha mutado esta evolución de la densidad. Este es un estudio de Vega Centeno y Dahmer sobre las centralidades de Lima y Callao, donde en este mapa, muy interesante, se ve que desde los años 80, esta centralidad que estaba en el Lima Centro ha ido mutando hacia las partes más hacia el norte de Lima, Lima Norte, San Juan de Urigancho, partes cercanas de Lima Este, como Santa Anita, y partes de Lima Sur, y ha ido mutando la ciudad, ha ido mutando tremendamente, y esta densidad está dando otros sustentos para niveles o magnitudes de transporte público. Siguiente, por favor. A su vez, también hemos tratado de comparar a nivel internacional cómo se está dando esta relación de densidades en términos de su superficie urbana con metrópolis que tienen entre 10 y 20 millones de habitantes en Latinoamérica, en Norteamérica, Europa y Asia, entre ellas Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, París, Londres, Yakarta y Tokio. Siguiente, por favor. Y como vemos acá, esta densidad que le llamamos la densidad óptima, que es una densidad importante a partir de 100 habitantes por hectárea para más, que hay que tener en referencia, por ejemplo, que se habla de una densidad importante entre 150 y 200 habitantes por hectárea. Por ejemplo, Barcelona es una densidad promedio, esa cantidad de 150 a 200 habitantes por hectárea, para sustentar una densidad sostenible, una densidad de ciudad compacta que permita un transporte público masivo. Y en ese sentido, Lima, seguramente hemos escuchado nosotros antes que Lima se decía que es una ciudad chata, es una ciudad dispersa, una ciudad que es una mancha de aceite como otras ciudades, pero hoy por hoy, Lima, comparado con otras ciudades, es una ciudad con una densidad importante, una densidad óptima de más, en promedio, sobre todo en las periferias cercanas, de más de 120 habitantes por hectárea, y que esos colores más rojizos y morados oscuros están hablando de esas densidades mayores, como es el caso de Bogotá, o como es el caso de los centros de ciudades que son icónicas, supuestamente por ser ciudades compactas y ciudades densas, como París o Londres. Como se puede ver ahí, París y Londres tienen una mancha de aceite de baja densidad, de menos de, o aproximadamente 100 habitantes por hectárea para menos, pero tiene un gran corazón de ciudad densa, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos mostrando es que Lima, hoy por hoy, al 2025, ya es una ciudad compacta. Estamos rompiendo ese mito de que Lima no se puede sustentar proyectos de transporte de gran envergadura porque no tiene la densidad suficiente. Eso ya no es cierto hoy por hoy. Más bien, Lima es, comparadamente con estos modelos de Europa de que son supuestamente ciudades súper compactas,
súper sostenibles. Lima ya es en extensión y en términos de intensidad una ciudad densa. Como podemos ver, cómo se ve ese esquema casi de huevo frito de París o Londres, que sí tiene en efecto un centro muy compacto y muy denso, pero tiene unas periferias grandes de baja densidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y justamente estas son las zonas de densidad más intensas. Como podemos ver, Lima cuenta con ese tipo de densidad. Siguiente, por favor. Y las coberturas de transporte masivo, sin embargo, en estas ciudades son bastante extensivas, ¿no? Miren el caso de Moscú, que también tiene ese tipo de configuración, Londres, París. Evidentemente las ciudades de Latinoamérica no tienen un despliegue de cobertura de red de transporte masivo tan grande, pero esto era un llamado a la acción, siguiente por favor, de que es prioritario sustentar hoy por hoy una red de transporte masivo, porque la ciudad ya tiene la densidad y la población suficiente para que sea viable. Incluso comparado con otras ciudades como Londres, Moscú, Nueva York o Tokio, estas con su red de transporte masivo coberturan aproximadamente el 60% de su ciudadanía. Nosotros, cuando se termina de implementar la línea 3 y la línea 4, en más o menos 8 años o 10 años, solamente estaríamos coberturando el 30% de la población. Entonces, esto hace un llamado a la atención de generar una brecha de que necesitamos apostar también por la macrotransportación, por el transporte masivo, y no quedarnos como otras ciudades de Latinoamérica, como Buenos Aires, que solamente están atendiendo, lamentablemente también por su configuración espacial y densidad, un tercio de su población. Siguiente, por favor. Y lo que hemos determinado es que por lo menos hay 3.1 millón, un millón de habitantes que necesitarían que se implemente rápidamente esos proyectos de transporte masivo, porque tienen la densidad suficiente para que funcionen estos proyectos de esta envergadura. Siguiente, por favor. El otro tema importante es la prospección urbanística. Siguiente. Hemos estado estudiando cuáles son las tendencias de crecimiento en Lima, y para sincerar estas magnitudes, lo que hemos estado viendo es que hay un gran crecimiento en Lima Norte y el norte del Callao, especialmente la zona de Chuquitanta, después de la avenida Cantacallao, en estas zonas más oscuras y en extensión, ha crecido tremendamente la población en grados de densidad importantes. También en San Juan de Urigancho, en Lima Este, desde Santa Anita hasta Huaycán, en Lima Centro, evidentemente por estos grandes edificios que podemos ver en estos distritos como Miraflores, San Isidro, Jesús María, en Breña, y también en menor medida en la zona sur. Siguiente, por favor. Esta tendencia de crecimiento se ha cotejado con la capacidad edificatoria, porque evidentemente no toda la ciudad va a seguir creciendo al infinito, pero hay lugares donde hay más capacidad edificatoria. Siguiente, por favor. Y este estudio lo que nos ha hecho ver es que las zonas norte, viendo otra vez de forma prospectiva, el norte de Lima Norte y la zona norte del Callao son los lugares que, mediante un crecimiento de densificación y autoconstrucción, estarían creciendo en gran densidad. También en ese sentido, la zona de Jicamarca o el norte de San Juan de Urigancho, y en menor medida la zona este y la zona sur. Entonces, esto más o menos nos ha guiado hacia dónde va a crecer la ciudad para pensar de forma no solamente reactiva, sino prospectiva, de no esperar que pasen los problemas o las brechas para atender con propuestas de planificación del transporte. También hemos considerado los megaproyectos del Estado que estarían siendo disruptivos en términos de dinámicas, de atracción de viajes y de residencia, como el Parque Industrial de Ancón, entre otras propuestas. Siguiente, por favor. Y hablando de las centralidades urbanas, siguiente, por favor. Hemos también tratado de entender, mediante el modelo de transporte que manejamos, las magnitudes de las centralidades, cómo es esa gravedad, porque todos sabemos, es cierto, que Lima es una ciudad monocéntrica, pero ¿cuán monocéntrica es? ¿Cuánto esta gravedad, la magnitud de su gravedad, está atrayendo y generando una gran saturación en el centro de Lima? Ha sido importante entender estas centralidades metropolitanas, como el centro de Lima, Gamarra, San Isidro, Lince y Miraflores, y otros tipos de protocentralidades, es decir, centralidades que se están consolidando, que le llamamos centralidades submetropolitanas, como Plaza Norte, San Miguel, entre otras, y otras que son centralidades zonales, que se están dando a lo largo de la ciudad nueva, o lugares de gran superficie de ciudad dormitorio, como Huamantanga, Bayobar o Huaycán. Siguiente, por favor. Que en esta maqueta digital se nota aún más, ¿no? Se nota que estos grandes picos tienen una magnitud en gravedad muy, muy, muy importante, y esto nos ayuda a sincerar el monocentrismo de Lima. Si bien es más sostenible pensar en un policentrismo, lamentablemente hay que ser realistas. No vamos a poder cambiar en 5 o en 10 años este hipercentralismo, pero sí medir
las magnitudes de hasta cuánto podemos o descentralizar, generar subcentralidades a lo largo de todas las Limas y el Callao. Entonces, esto nos va a ayudar al menos a saber las magnitudes de cómo reducir estas centralidades de forma realista. Siguiente, por favor. Y estas centralidades también tienen una correlación de atracción de viajes, no solamente de comercio, servicios, sino también de empleos. Los empleos son el 40% de los viajes, y acá también se ven estas concentraciones que tienen una correlación con las centralidades, como podemos ver en Gamarra, Centro de Lima, Lince, San Isidro, San Borja, Plaza Norte, porque los viajes en trabajo son viajes largos, son aproximadamente 11 kilómetros que la gente tiene que viajar para desplazarse, para llegar a su trabajo. Siguiente, por favor. Y justamente acá también se ve la magnitud en maqueta de dónde se encuentran los trabajos. Siguiente, por favor. Y entonces la correlación de los empleos con la residencia es muy importante porque, regresa por favor, es muy importante porque si bien se pensó en Lima Centro, y uno pensaría que el centro gravitatorio de donde vive la gente en Lima es el centro de Lima, Breña, Santa Beatriz, Lince o San Isidro, realmente el centro de gravedad de Lima, hoy por hoy, a la forma como ha crecido, está al norte de Lima, está al norte del río Rímac, es hoy por hoy Hacho o Caja de Agua. Entonces, Lima, la Lima colonial, la Lima histórica, los barrios más tradicionales, realmente hoy por hoy el centro gravitatorio ha pasado hacia el norte de la ciudad. Entonces, ya no es una Lima céntrica, sino que el centro de Lima está en el centro norte de la ciudad. Siguiente, por favor. Y los empleos se encuentran en el centro sur, cerca a La Victoria, cerca a Gamarra, con lo cual, siguiente, por favor. Hay un gran problema porque mucha gente vive en el centro norte o en el extremo sur y tiene que viajar al centro y atora y satura las vías. Incluso recordemos cuántos pocos puentes conectan el río Rímac, la parte sur del río Rímac y la parte norte del río Rímac. Entonces genera una gran saturación vial. La gente vive lejos de donde están los empleos. Y eso ya es un pecado original, un gran problema del origen de la ciudad, ¿no? Siguiente, por favor. Y que nos está generando estos efectos de gran saturación vial. Y también tenemos un enfoque de accesibilidad de cuánto la gente se demora para llegar a estos centros de servicios, de educación, de empleos. Seguramente ustedes en la pandemia han escuchado esta idea de la ciudad de los 15 minutos, que puede resultar un poco ingenua de garantizar que haya empleos en 15 minutos, pero es una buena referencia para entender cuál es el grado de minutos que la gente en promedio en Lima se demora para llegar a estas centralidades de empleos, de comercio, de servicios, educación, entre otros, centralidades metropolitanas. El resumen es que el promedio en Lima es aproximadamente 65 minutos, casi una hora. O sea, en promedio el limeño y el chalaco se demora una hora para llegar a estas centralidades. No somos la ciudad de los 15 minutos, somos la ciudad de los 65 minutos. Y entendiendo además que estos promedios ocultan los extremos. Hay gente que se puede demorar 2 horas solamente para ir a estos centros en un viaje de ida, ¿no? Y casi 5.3 millones de personas se demoran entre 1 y 3 horas para llegar a estas centralidades metropolitanas. Casi la mitad de la metrópoli se puede demorar entre 1 y 3 horas. Siguiente, por favor. Y también desde un enfoque de los empleos que es importante, porque no es solamente la calidad de vida de la gente que pierde su tiempo y pierde, digamos, tiempo libre, sino el efecto económico de cómo se accede al mercado de empleos. Solamente en esta zona que está marcada en morado, que se encuentra a lo largo de la vía expresa, se encuentran el 50% de empleos en el rango de 1 hora. Solo la gente que vive ahí puede llegar al 50% de empleos en 1 hora, y ahí solamente vive 0.6 millones de habitantes, mientras que todo lo que está marcado en negro, que son estos colores morados oscuros, allí la gente solamente puede llegar al 15% de empleos en 1 hora. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que más de la mitad de la población de Lima solamente puede llegar en 1 hora al 15% de empleos, lo cual significa que va a tener que hacer viajes muy largos cuando quiera buscar un nuevo trabajo o los trabajos actuales, ¿no? Esto está generando un problema muy importante en la competitividad porque está reduciendo el mercado laboral. Siguiente, por favor. Como repito, esto no es solamente un tema de calidad, de la tranquilidad de las personas, no es un tema cualitativo, es un tema económico que está reduciendo la productividad de nuestro país. Entonces tenemos que trabajar en otros estudios de externalidades que está reduciendo los bolsillos y también la productividad de la ciudad, ¿no? Y hay estudios
relacionados como el estudio de la CAF, donde hablan de cómo esta limitación en el transporte público está generando más informalidad y está limitando a gente que podría estar trabajando, viviendo en Ventanilla y trabajando en Santa Anita, prefiere tener empleos más informales o de menor calidad cercanos a su casa, ¿no? Entonces, esto es muy importante, repito, no es solamente un tema cualitativo de la calidad de vida, es un tema de productividad. Vamos a hacer estudios sobre cómo está afectando en la economía de la metrópoli. Siguiente, por favor. Y finalmente, sobre esto, hay que reconocer un tema de equidad social. Justamente la red que se tiene oficializada hasta hoy por hoy, que es una red de hace 10 años aproximadamente, se ha implantado principalmente en zonas de clase media a clase alta. Estos colores que pueden ver, los colores verdes, son colores de estratos de nivel medio, medio alto y alto, y como pueden ver, estas líneas moradas es la red de transporte básico que está implantada casi solamente en la clase media, y los colores rojos y naranjados, que son los sectores bajos y medios bajos, que son población económicamente vulnerable, está exenta, está lejana a las redes de transporte masivo, cuando justamente son ellos los que más necesitan integrarse al transporte y los que tienen menores calidad de servicio de transporte. Entonces, acá hay también un tema de externalidad en cuanto al nivel o las implicancias socioeconómicas de las infraestructuras del transporte. Siguiente, por favor. Y pasando ya a las propuestas, el modelo de ciudad que tenemos hoy, queremos pensar cómo va a mejorarse con el transporte público en esta integración que ya se mencionó sobre la planificación urbana, la gestión urbana, con las propuestas de transporte. Siguiente, por favor. Justamente como ya mencionó el director, estamos en un buen timing, un buen momento en donde ya se han aprobado planes de desarrollo metropolitano y planes de desarrollo urbano tanto de Lima y de Callao, el Plan MET, el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao, donde reconociendo las características de Lima, siguiente por favor, siguiente, hemos reconocido el monocentrismo en la metrópoli, siguiente, pero que hay una poca red vial que nos articule como metrópoli y generan esta saturación vial porque toda la gente quiere ir hacia el centro, a estas grandes centralidades. Siguiente, por favor. Y hemos reconocido que hay en las periferias cercanas, más próximas, están dando niveles de subcentralidad, protocentralidades, que le estamos llamando como si fuera una flor, que son pétalos que hay que promover en que se generen nuevos subcentros, nuevas subcentralidades. El transporte podría ayudar a reducir esta dependencia de este monocentro. Siguiente, por favor. Pero lamentablemente, incluso hay áreas de la ciudad que están muchísimo más lejos, muchísimo más inaccesibles a los mercados de empleos y a los centros de servicios, que le llamamos los extrapétalos, que incluso tienen una mayor inaccesibilidad, una mayor inequidad, y que son en la práctica ciudades dormitorio, ¿no? Ciudades donde la gente tiene que salir para conseguir comercio, educación o trabajos, ¿no? Y justamente hay una correlación con la pobreza en esos lugares, ¿no? Ahí tenemos el norte de Lima, del Callao, el norte de Lima Norte, el norte de San Juan de Origancho hasta Jicamarca, toda la zona este, toda la zona de Manchay y toda la zona de Lima Sur hasta los balnearios. Siguiente. Y esta es lo que nosotros vamos a aportar en esta planificación urbana, es tratar de que esta flor sea una flor descentralizada con subcentros metropolitanos, sabiendo que va a ser difícil reducir esta gran centralidad, pero sí atenuarlo con grados o magnitudes de subcentralidades. Siguiente, por favor. Lo que nosotros, desde la competencia del plan de movilidad urbana, lo que estaríamos ayudando es que en este esquema de esta flor, esta supercentralidad que vimos en el corazón de esta flor, siguiente, por favor, estaríamos generando con el transporte y basados en la planificación urbana de esos instrumentos, tanto del Callao y de Lima, nuevas subcentralidades a lo largo de las otras Limas y el Callao, como se puede ver en este esquema conceptual. Siguiente, por favor. Y finalmente, hemos estudiado cada parte de Lima como unidades territoriales funcionales, porque es diferente hablar de todo Lima como si fuera un monolito, como si fuera una ciudad única. Hay zonas de Lima Norte que son muy diferentes entre sí. Por eso hemos tratado de entenderlo en cuanto a la densidad de población, en cuanto a la densidad de viajes, a la densidad de empleos, para atender y hilar fino con los tipos de soluciones del transporte que se necesitan en cada ciudad y fomentar esta subcentralidad. Siguiente, por favor. Para entender, como decíamos, el grado de intervención que se tendría que dar basado en la densidad poblacional para saber sustentar los proyectos de transporte. Siguiente, por favor. Y las centralidades hoy por hoy, ¿no? Entendiendo que hay una centralidad metropolitana principal, centralidades zonales y cómo revertir estos efectos de ciudades dormitorio para que la gente no tenga que desplazarse tanto.
Siguiente, por favor. Y esto va a hacer estudios más importantes, como en estas unidades territoriales, de cómo los proyectos de transporte masivo se van a engarzar con servicios de mesomovilidad o micromovilidad, como rutas alimentadoras, corredores, teleféricos o transporte no motorizado. Siguiente, por favor. Y en cuanto a alineamientos para el sistema integrado de transporte, siguiente, por favor. Nosotros, si bien es un plan estratégico, hemos dado recomendaciones de las tecnologías o las infraestructuras basados en la capacidad, entendiendo que las soluciones como los metros, los trenes ligeros o los BRT tienen ventajas y desventajas, tienen costos y beneficios en cuanto a cuánto pueden llevar a los umbrales de capacidad máxima, pero también en los costos de inversión. Y en ese sentido, hemos tratado de encontrar, a modo de recomendación, porque estas definiciones van a tener que hacerse luego por la Dirección de Infraestructura y los estudios ya más definitivos de preinversión, van a tener que definirse, pero hemos tratado de manejar en cuanto a la capacidad que se necesita llevar. Sin embargo, hemos dado modelos de referencia, de recomendación, hasta cuánto puede llevar un metro, hasta cuánto puede llevar un tren ligero, también llamado metro ligero, o cuánto puede llamar el BRT, que es tipo metropolitano, ¿no? Siguiente, por favor. También hemos pensado una propuesta sistémica desde los proyectos del sistema ferroviario urbano, que implican los metros, los trenes ligeros, los tranvías, los BRTs de alta capacidad y de mediana capacidad. Eso vamos a explicarlo un poco mejor. No solamente el metropolitano, sino vamos a extender esas redes de BRT, los corredores buses, que estarían relacionados a los corredores complementarios, esas concesiones, teleféricos y las rutas autorizadas. Todo esto de forma integrada, según la capacidad y cómo es la dinámica de cada parte de la ciudad. Siguiente, por favor. Estamos también trabajando en esta propuesta que ya se va a adelantar en la segunda parte de la presentación, de una forma, de un sistema integrado de sistemas de mayor capacidad, sistemas en superficie como los corredores buses, los teleféricos, entendiendo las topografías. Lima también tiene una implicancia o una caracterización muy, muy especial por su topografía, sobre todo en algunas partes de Lima, y las estaciones intermodales que estarían integrando esto, y además pensando en la captura de la plusvalía o instrumentos de financiamiento del suelo, para que financien los proyectos de transporte, como se hace en otras ciudades del mundo, que también ahora hablaremos sobre eso en el segundo bloque. Siguiente, por favor. Y es importante también en superficie, hemos querido detallar esto porque esta es un desafío muy importante, se tiene que hacer una implementación muy, muy a detalle, sabiendo hilar fino, es que si bien queremos intervenir en superficie, necesitamos que los proyectos de transporte público que beneficien o prioricen el flujo rápido de transporte y masivo en superficie mediante buses, necesitan una capacidad muy importante, que como mínimo se necesita 40 metros de sección para implementar estos componentes tipo el metropolitano, que nosotros estamos acostumbrados a tenerlo, pero no pasa eso en otras ciudades que tienen BRT. Y esos tres componentes importantes que implican la disputa del espacio en la ciudad de nuestra limitada red vial, es tener un carril exclusivo, priorizado solamente para el paso de los buses, como lo tenemos en el metropolitano, también tener carriles de adelanto para que el flujo sea mucho más expreso, incluso tener servicios expresos en horas pico, y también tener un espacio casi de un carril para zonas de estaciones y tener zonas pagas, que eso también ayuda en la fluidez del ingreso al servicio. Entonces, estos tres componentes, que son los tres componentes básicos para que un BRT funcione, implican un uso de los carriles, un uso del espacio de las vías, que por lo menos necesitaríamos 40 metros, ¿no? Y necesitamos esos tres componentes básicos, entre otros también, ya que no implican un correlato espacial, para que estos flujos de BRT funcionen bien. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el problema? Y por eso también es parte del diagnóstico, pero también la solución, es que la red vial en Lima, a diferencia de otras ciudades, no ha sido planificado, como comenté al inicio, para que haya grandes ejes de conexión metropolitana. E incluso, peor aún, no tenemos una buena sección vial, no tenemos más de 8 ejes de viales que tengan más de 40 metros por más de 10 kilómetros continuos. Tenemos muy pocas vías continuas y además que tenga una sección continua importante para poder implementar estos tipos de proyectos. Entonces, somos lamentablemente una ciudad que no ha sido pensado en términos viales como una metrópoli, como sí, por ejemplo, fueron las reestructuraciones en París, muy conocidos, los ensanches, donde se hicieron grandes avenidas con unas secciones importantes, con también temas de paisajismo y que se pueden usar ahora para transporte público, pero que no hemos articulado a nivel de metrópolis. Ni siquiera estamos al nivel de otras ciudades, como seguramente han visto o han viajado en Buenos Aires o en Ciudad de México
o en las ciudades de Colombia, ¿no? Lamentablemente, nuestra red vial es paupérrima, necesitamos generar mayores conexiones, y hay que saber ser muy inteligente de cómo ser muy estratégicos para hacer este tipo de intervenciones, y hemos sido muy finos también para saber actuar en esta red vial deficitaria, ¿no? Lamentablemente, las únicas avenidas largas que conectan la metrópolis son las vías nacionales, que es la Panamericana, incluido la Panamericana Norte, Evitamiento y Panamericana Sur, que tienen secciones importantes, la Gambetta, entre otras secciones, entre otros ejes, pero que son contados con las manos, ¿no? Entonces, esto es un problema que hay que saber dimensionar, porque hay que hacer una disputa por cómo usamos los carriles, los espacios de las vías para priorizar el transporte público. Siguiente, por favor. Siguiente. Porque el uso del transporte público, gracias a muchas circunstancias, tenemos todavía un reparto modal donde se usa el 43% de todos los viajes se dan en transporte público, que incluso es más que en otras ciudades de Europa, que supuestamente tienen un transporte sostenible. Por suerte tenemos mucho mayor reparto modal en temas de transporte público. La gente viaja en transporte público más que en otras ciudades, a pesar de que nuestro nivel de transporte público no es tan bueno. Por suerte tenemos este uso de transporte público, y nuestro uso de vehículo privado es menor. Sin embargo, hay zonas como las zonas de San Isidro, San Borja, Miraflores, La Molino Surco, donde hay una mayor concentración de uso del transporte privado, no los vehículos propios, pero hay que saber cotejar dónde se magnifican estos usos de transporte privado, que son los que más generan saturación, más tráfico en las vías. Siguiente, por favor. Y justamente, ya para acabar este bloque, hemos tratado de hacer tonalidades en este esquema de intervenciones en superficies para transporte público rápido y masivo, como los BRTs, de que nos podamos adaptar a secciones de 30 metros o de 20 metros, que es inevitable que van a reducir la capacidad, pero debemos actuar ya. Estas son las propuestas que van a ser de impacto rápido, como carriles bus o carriles exclusivos para los corredores, o solamente estaciones, y que en algunos casos no van a tener zonas de adelanto, o en algunos casos no van a tener zonas de pago, pero van a ser un gran ayuda a la fluidez, porque se van a priorizar muchos carriles en esta limitada red vial que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Como parte de todo las propuestas del Plan de Movilidad Urbana, por el corazón digamos, de lo que viene, que es el SIT, que además es competencia directa de ATU, el Sistema Integrado de Transporte, y luego vamos a complementar con políticas y objetivos y estrategias que también son parte de este Plan de Movilidad Urbana. Siguiente, por favor. De forma didáctica, hemos querido representar, a modo de inicio, estos tipos de mapas más de señalética y didácticos, de cómo son los metros. Seguramente han visto metros en otras ciudades, cómo se dibuja. Este es hoy por hoy el paisaje o la foto del mapa de metros de Lima, ¿no? Es la línea 1 y el pedazo de 5 kilómetros de la línea 2 y el BRT del Metropolitano. Y lo que nosotros estamos planteando, siguiente, por favor, es en 20 años subir hasta 9 líneas de metro, que ahora vamos a especificar, 8 líneas de BRT de alta y de mediana capacidad, y 7 teleféricos, que vamos a explicar cómo funcionaría en líneas de tiempo, ¿no? Entonces, esto porque debe crecer a la actualidad de la dinámica urbana, la expansión urbana hoy por hoy, y también cómo va a crecer en 20 años. Entonces, es importante entender esta magnitud, que todos debemos apostar por estos proyectos, porque estos proyectos no son un tema de ambición, un tema irrealista, es lo que se necesita para que la ciudad funcione. Tenemos que sincerar estas propuestas, porque esto es lo necesario. Esto es lo necesario para que la ciudad funcione. Si hacemos menos de esto, la ciudad no va a funcionar. Siguiente, por favor. Y ya de forma más didáctica y más abstracta, esto se ha complementado en esta red de transporte masivo, en general la red del CIT, que silencio por favor, como comentábamos, son las 9 líneas de metro para el Callao y para Lima, con los BRTs, los teleféricos, corredores buses, y también la integración con las propuestas de trenes de cercanías que se está haciendo desde el sector de transporte, tanto del norte, sur y hacia Chosica. Siguiente. Ahora vamos a especificar cada uno de estos puntos, pero es importante también hablar de que no solamente se está proponiendo las infraestructuras,
sino también el uso del suelo público y privado, pensando como un potencial para financiamiento. Hay muchos instrumentos de financiamiento que se están dando a lo largo de ciudades más desarrolladas en el mundo, que usan, por ejemplo, la captura de plusvalía o los usos de los suelos para hacer operación urbanística, que le den ingresos no tarifarios que sustenten estos proyectos, que son bastante importantes en términos de financiamiento, pero justamente al entender la dinámica urbana, los efectos positivos que da las infraestructuras del transporte público, hay que aprovechar cómo estos beneficios, esas externalidades positivas, están generando este valor y el Estado debe capturar esa plusvalía, o todos los efectos positivos que se dan a lo largo de los proyectos de transporte público. Esto es muy importante. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible justamente ya ha dado pie a que se puedan usar estos instrumentos. Nosotros, de forma innovadora para el caso de Perú, hemos tratado también de presentar o de avisorar y planificar estas propuestas de transporte público, sabiendo cómo el Estado puede aprovechar estas plusvalías, estos cambios de valor en el suelo, que nos van a ayudar a financiar las propuestas de infraestructura. Siguiente, por favor. Eso ha sido parte de estas consideraciones. Y a modo de resumen, se tiene una propuesta del sistema ferroviario urbano, repito, de metros, trenes ligeros y tranvías, que se estarían aumentando en 206 kilómetros en 20 años, a lo largo de estas 3 líneas nuevas, a lo que ya se tiene en el Decreto Supremo, en el Plan Oficial de Red de Metros. Se tiene 6 líneas, estaríamos aumentando 3 líneas nuevas y 3 líneas modificadas, que ahora vamos a hablar. Las líneas modificadas serían, o extendidas, la línea 1, la línea 6 y la línea 5, y las líneas nuevas serían las líneas 7, 8 y 9. También se están haciendo unas propuestas de BRT de alta capacidad, que estaríamos sumando 42 kilómetros. Para que tengan una referencia, el metropolitano tiene entre 30 y 35 kilómetros, y se estarían proponiendo 7 ejes nuevos, que serían la Universitaria, San Miguel, Grau, Vía Expresa Sur, la Avenida Perú, Avenida Brasil y Izaguirre. BRTs de mediana capacidad que estarían sumando 113 kilómetros en 8 ejes nuevos, la Avenida Dominicos, Granda, la Avenida Naranjal, Evitamiento, la Panamericana Sur, la Carretera Central, Tupac Amaru, Tomás Marzano, Pastor Sevilla y Cantacallao, Trapiche. En cuanto a la red de corredores bus, le estaría sumando 878 kilómetros, es un número mucho más grande a lo largo de la metrópoli, y una red de teleféricos de 45 kilómetros, en general 8 teleféricos nuevos en Villa María del Triunfo, Pachacamac, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Victoria y el Agustino, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, una zona menor en Lurigancho, cerca de Huachipa, San Juan de Lurigancho y Ventanilla, Puente Piedra. Siguiente, por favor. Ya para hablar específicamente de estos proyectos más emblemáticos, la red de ferroviaria se está proponiendo, en este caso, la línea 1, la extensión de la línea 1 que actualmente llega hasta Estación Bayobar, y que recordemos esta expansión de la ciudad. Cuando se pensó la línea 1, se pensó que la zona de Bayobar era el final de la ciudad, la última parte de la ciudad. Y hoy por hoy, la Estación Bayobar, si nos damos cuenta, está, si vemos el mapa más grande de la metrópoli, está a la mitad de todo lo que es San Juan de Lurigancho. Y la ciudad de San Juan de Lurigancho ha crecido tremendamente, la zona de Jicamarca ha crecido tremendamente, y además tiene una tasa de crecimiento anual de 2.8%. Actualmente tiene 71.000 habitantes, aunque hay un tema de error censal que viene de fuente de error de INEI, por omisión censal, es otro tema que también se ha tocado en el plan de movilidad urbana, que esto no son números que están muy fuera de la realidad, pero aún así tiene una tasa de crecimiento anual. Entonces ya estamos avisorando este crecimiento, además que se ha hecho, ya se está firmando o se está desarrollando la adenda de la ampliación de la capacidad de la frecuencia, que actualmente el metro lleva en hora pico en 3 minutos, y se va a ampliar la frecuencia, la tecnología, para que lleve a 1.5 minutos. O sea, va a ser mucho más rápido la capacidad. Eso se está planificando para que en 7 años, ya se está firmando la adenda, la Dirección de Infraestructura está manejando eso, para que en 7 o 8 años tengamos la tecnología suficiente y la infraestructura de vagones y las estaciones para que se pueda llevar mucho más rápido, en el doble de tiempo, como son los trenes más rápidos. Esta frecuencia es la frecuencia más rápida en el nivel mundial. No, muy pocas ciudades en el mundo tienen este tipo de frecuencia, pero porque la demanda en este eje de la línea 1, sobre todo en la parte de San Juan de Lurigancho, lo amerita, y podemos ver lamentablemente en estas grandes colas que se dan hoy por hoy. Y nosotros, además de esa ampliación de frecuencia, estamos extendiendo la línea por 4 kilómetros más hasta el portón de Jicamarca, para ya avisorar el cambio que se va a dar, el incremento en la zona de Jicamarca, y también ya en la parte cercana a Bayoba. Siguiente, por favor.
En otras de las líneas de metro modificadas es la línea 5, que es una línea que ya viene heredada por ese decreto supremo, que tiene una menor capacidad y que anteriormente estaba pasando por la avenida Prolongación Guaylas, por Pantanos de Villa, pero habíamos encontrado que la densidad no ha crecido, más bien la densidad es nula porque cerca de los Pantanos de Villa evidentemente no hay gente, y hemos modificado esto y sincerado la magnitud de la demanda para saber que esto lo más probable es que necesite sea un tranvía, y que además pase por esta zona que ha crecido mucho de Cedros de Villa y San Genaro, cerca a la Alameda Sur, y que además estaría conectando con un lugar que se está desarrollando, este malecón nuevo de la playa de Villa, eh, que es una línea 5 de menor desplazamiento, creo que son, alrededor, si aquí dice longitud de 10 kilómetros aproximadamente, ¿no? Es una línea de menor medida. Siguiente, por favor. También la línea 6 es una línea modificada, que uno de los problemas que habíamos encontrado en los estudios es que no se había considerado un patio taller. Y los patios talleres son muy importantes porque necesitas grandes hectáreas para hacer todos los almacenajes y todos los trabajos técnicos que se necesitan de esto para los trenes. Y justamente, lamentablemente, como no se ha previsto en la ciudad equipamientos o suelo para transporte, no hay en el recorrido de la línea 6 que pasa por Angamos, el Ejército Universitaria, y bueno, Universitaria hasta la zona de Lima Norte, no existen espacios suficientes para tener un patio taller, y lo que hemos encontrado es tratar de matar dos pájaros de un tiro. Hemos modificado el último tramo de la intersección de Cantacallao con la Universitaria, perdón, con la avenida Naranjal, para virar en ese cruce hacia la prolongación de la avenida Naranjal, cerca de Chuquitanta, donde hay más espacios agrícolas o industriales donde se podrían implementar estos patios taller, pero también representando que Chuquitanta o esta zona de Cantacallao para el norte, entre el río Chillón y Cantacallao, es una zona que ha crecido tremendamente estos últimos años y que tiene más prospección urbana. Entonces, ahí estamos matando dos pájaros de un tiro porque estaríamos atendiendo una nueva población, una población ya importante hoy por hoy y también que va a crecer, y además proveyendo espacios más probables de patios taller. Siguiente, por favor. Una nueva línea que ya se está manejando en esta gestión, está bastante desarrollado, es la línea 7 del metro. Es la línea de metro que estaría conectando del final de la línea 4 en el óvalo 200 millas, que esto ya va a estar terminado en 3 años, ¿no? El ramal 4, que viene desde la línea Fawcett hasta el óvalo 200 millas, y que hemos estudiado que la demanda hoy por hoy del norte del Callao, de Ventanilla, Pachacute, Perú, Márquez, Oquendo, Santa Rosa, Ancón y la parte media de Puente Piedra, estarían sumando una densidad crítica suficiente para tener un metro que toda esta zona hoy por hoy suma aproximadamente 900.000 habitantes, ¿no? Casi un San Juan de Urigancho, que tranquilamente ya los estudios de pronóstico de demanda, además lo hemos cotejado, estaría sustentando por lo menos un metro ligero. Siguiente, por favor. Y que además, con estudios de prospección, debido al Parque Industrial de Ancón y otras zonas de conversión que tienen en este tramo del norte de Lima Norte y del Callao Norte, estarían fomentando nuevos lugares de complejos residenciales, de complejos comerciales, de servicios, y también de generación de empleos por este parque industrial que estaría conectando tanto Chancay, el megapuerto de Chancay, con el puerto del Callao. Entonces, este es uno de los proyectos que además le llamamos el metro social, en forma coloquial, porque justamente estas son las zonas de más bolsón de población económicamente vulnerable, ¿no? De clases o incidencia mayor de pobreza, que estaríamos conectando a la red total de la metrópoli, y que son los lugares donde hay mayor inaccesibilidad. En promedio, acá la gente se demora 4 horas entre ir y regresar a sus casas, ¿no? Para llegar a las fuentes de empleos principales. Siguiente. Otra de las propuestas importantes es la línea 8, que es una línea nueva, que se está pensando para recoger bolsones importantes desde Miraflores, del Parque Kennedy, conectado con la línea 3, y que pase por las zonas de gran densidad que hoy por hoy es en las zonas de Barranco, en Surco Viejo, cerca de Jorge Chávez, en Precursores, en Cruceta, en La Campiña, en Delicias de Villa, en Jicamarca, que tienen densidades de más de 150 habitantes por hectárea, que son densidades muy importantes, y que estaría conectando además finalmente con el suelo público, y suelos de gran conversión como está en la Vía Panamericana en Villa El Salvador, que es también se va a desarrollar nuevos complejos residenciales o de equipamientos urbanos de destino, y llegando a esta parte cercana a la línea 1 en Villa El Salvador, que también tiene una densidad importante, ¿no?
para conectar con las centralidades de Miraflores. Esto a su vez estaría pasando, bueno, en estos estudios todavía muy preliminares, por debajo de la base aérea de Las Palmas, pero también esto se podría modificar en el futuro si es que se hace un proyecto urbanístico o más bien dar pie a que la base aérea de Las Palmas se pueda convertir en zonas de alta densidad y que el Estado pueda capturar esa plusvalía o ser parte de un financiamiento y podría sustentar que haya una gran densidad en esos lugares, tanto para empleos, comercios, servicios, equipamientos recreativos, parques y también grandes zonas de densidad poblacional, debido a que esta zona tiene aproximadamente 450 hectáreas. Es casi la mitad de Miraflores, ¿no? Entonces, es una zona importante que esto podría dar, si se hace un manejo político, de sustentar grandes operaciones urbanísticas en esas zonas militares del Estado que hoy por hoy están, digamos, en el medio de la ciudad y más bien generan problemas, ¿no? Siguiente, por favor. La línea 9 es una línea transversal, así como la línea 2, la línea 4 y la línea 6 son transversales en la zona de Lima Centro y Callao Histórico, conectan esas partes. La línea 9 conecta transversalmente Lima, pero ya al norte de Lima, al otro lado del río Rímac, conectando subcentralidades y fomentar esta descentralización de la metrópoli desde el inicio de la trajea, que también se podría usar como un patio taller, y además hay zonas industriales, zonas más propensas, más grandes para hacer patio taller, y a fomentar la conversión de zonas vacantes o de algunos suelos industriales cerca de Azarte, conectar con la línea 1 en la estación de Caja de Agua, pasar por esta zona muy densa en el Rímac y de gran centralidad, y también dar sustento de transporte masivo al cuartel Fuerte Hoyos, que hoy por hoy, seguramente muchos de ustedes han visto cómo se están desarrollando grandes unidades, grandes edificios de complejos residenciales en una parte de este cuartel, y seguramente se seguirán dando estas operaciones urbanísticas y residenciales, y conectando con la UNI, con la Avenida Universitaria, a lo largo de Tomás Valle, conectando con el aeropuerto, por la Avenida Santa Rosa, y finalmente conectando al clúster de centralidad de San Miguel con la línea 4. Entonces, es un metro, una línea de metro que sería casi como un anillo, una circunvalación, generando también nuevas subcentralidades y conectando con el aeropuerto, la zona del Callao también. Siguiente, por favor. Y ahora que pasamos a la red de BRTs de mediana y alta capacidad, acá se ve que estamos presentando o planificando 42 kilómetros de BRTs de alta capacidad y 113 kilómetros de BRTs de mediana capacidad. Ahora, ¿por qué se preguntarán por qué casi es el triple de BRTs de mediana capacidad? Es por lo que justamente hablábamos y sincerábamos, no queríamos ser etéreos en pensar que se van a hacer BRTs en todos los lugares, sino saber la magnitud de la propuesta, porque la red vial de Lima no lo permite. Hay zonas donde se tendrían que hacer ciertas expropiaciones menores, pero no se pueden hacer, o no es factible hacer grandes expropiaciones de 2 kilómetros de manzanas. Serían proyectos que demorarían, no serían intervención rápida. Hay algunos lugares que sí se podrían destrabar o recuperar la sección vial, pero teníamos que sincerar esta red vial, ¿no? En superficie, y es por eso los proyectos más resaltantes son los BRTs de la avenida Izaguirre, los BRTs de la avenida Perú, de alta capacidad, los BRTs de la avenida Grau, de la avenida Brasil, que la avenida Brasil ya tiene una sección vial importante, así como la avenida Tomás Barzano y la conexión con la avenida Pastor Sevilla, que casi en su continuidad tiene una sección importante ya para aplicar un sistema de corredor BRT hoy por hoy, porque ya se tiene la sección vial. Y así también en Tupac Amaru, en Naranjal y en Nicolás Ayllón. Y también, finalmente, en toda la Panamericana Sur y Evitamiento. Siguiente, aprovechando justamente la gran sección vial de estas vías nacionales. Y estas estarían no solamente sustentadas en lugares de gran densidad, sino también conectando grandes centralidades y subcentralidades, fomentando otra vez la descentralización de la metrópolis de Callao y de Lima. Siguiente, por favor. A su vez, el otro nivel de intervenciones son las redes de corredores buses, que se estarían generando 877 kilómetros de red de corredores, principalmente en las zonas más densas, para articular de forma intermodal con las redes de transporte masivo, como se pueden ver en el mapa más arriba. Se está viendo cómo se conectan con las redes de transporte masivo, sea BRT o metro, y en las zonas más alejadas de periferia también van a ser los ejes estructurantes, por ejemplo en la zona de Pachacute, con la zona de Caraballo, o en la zona de Manchay. Siguiente, por favor. Y la red metropolitana de teleféricos,
se está proponiendo 8 nuevos teleféricos, algunos con mayor grado de importancia, como por ejemplo el teleférico número 3 y 4, que está conectando grandes centralidades. El número 3, que pueden ver, que conecta una estación de metro de la línea 3, San Martín de Porres, con San Juan de Lurigancho, con la estación Los Jardines, y que además se estaría complementando para conectar con la zona de Jicamarca, cerca a Santa María de Nieva, cerca a Huachipa, con el punto 5, que son zonas que lamentablemente tienen un mal acceso debido a una mala accesibilidad vial, debido a las ladrilleras y zonas arqueológicas y agrícolas que todavía existen ahí. Y también, sobre todo, para sobrepasar estas limitaciones que tiene San Juan de Lurigancho en el teleférico número 2, hacia la zona también de sus centralidades en Comas, así también sobrepasar las diferencias de topografía que existe en Pachacútec, que tiene una red vial también bastante limitada, casi como de cuello de botella, y conecta solamente como en un punto importante con Gambetta, y también conectar con zonas altas de Mi Perú y de Puente Piedra, para conectar con el futuro con la línea 7 del metro. Y hacia el sur también tenemos una reconfiguración del teleférico que antes se había oficializado en el Agustín y la Victoria, para conectar con la línea 2, y la parte de Manchay conectarlas con Villa María del Triunfo, con la línea 1 del metro. Siguiente, por favor. Vamos a explicar uno de los teleféricos que tiene mucho mayor sustento en términos de demanda, que es el teleférico que conecta la futura estación de Plaza Norte, la línea 3, de Lima Plaza Norte, con Los Jardines, con la línea 1, que estaría recogiendo justamente en esos colores azules, son lo que le llamamos las cuencas de mala accesibilidad debido a la topografía, que sustenta una población importante, tanto en San Juan de Lurigancho, en Amancaes, en el RIMAC, y la parte de barrios en laderas cerca a San Martín de Porres e Independencia. Y a su vez, estos también estarían conectando a las zonas, un segundo teleférico, a las zonas este de San Juan de Lurigancho, esa ladera que ven hacia la mano derecha, y también el anexo 8 de Jicamarca. Este estaría conectando, este primer teleférico que comento son 6 kilómetros, y el otro teleférico 6.9 kilómetros. Siguiente, por favor. Y todo esto, evidentemente, se tiene que hacer en fases, priorizando las propuestas que generan mejores externalidades. Siguiente, por favor. La situación actual es, lo que tenemos es un sistema ferroviario urbano de metros de 39.6 kilómetros, incluido la línea 1 y los 5 kilómetros de la línea 2, BRT de alta capacidad del metropolitano de 37.2 kilómetros, no tenemos corredores buses, sí tenemos concesiones de corredores complementarios, pero no son hoy por hoy un corredor bus, porque no tenemos a la fecha aún carriles exclusivos o mejoras en las estaciones, y tampoco tenemos teleféricos, ¿no? Estamos en cero sobre eso, pero en una fase de corto plazo, en 5 años, siguiente por favor, se estarían generando 34 nuevos kilómetros de metro, 16.5 de kilómetros de eje de BRT de alta capacidad, y sobre todo estaríamos implementando 213.5 kilómetros de corredor bus y 6 kilómetros de teleférico. Siguiente. Y en 10 años, como pueden ver aquí, ya estaríamos creciendo mucho más los sistemas ferroviarios. Se estaría implementando al menos el 70% de la línea 7, que va por el Callao. Se estarían implementando varios de los corredores de BRT, y ya la implementación de los teleféricos que habíamos comentado al inicio, y también hacia el sur. Siguiente, por favor. Y además, en términos de corredores buses, estaríamos implementando 516 kilómetros, es lo necesario y lo más rápido, porque los corredores buses son de fácil implementación. Siguiente, por favor. Y en 20 años estaríamos mostrando la red que ya han conversado inicialmente. Siguiente, por favor. Y también los 878 kilómetros del corredor bus, que son lo necesario y de fácil implementación, y que necesita a nivel de intermodalidad el transporte en Lima y Callao. Siguiente, por favor. En resumen, lo que se está viendo aquí es que ATU, o la implementación del sistema integrado de transporte, en primera medida estaría tomando una gran implementación de corredores buses, porque es la forma más fácil de implementar, más rápida en superficie, y también, mientras tanto, se estarían implementando y haciendo los estudios técnicos para la inversión pública del sistema de metros y de BRTs,
que vamos a tener los frutos recién en el mediano plazo, aproximadamente en 10 años, donde vamos a tener estos primeros frutos repito, de metros y de BRTs, y vamos a seguir continuando la implementación de corredores buses. Siguiente, por favor. Y justamente estos son los ritmos de implementación por año. Como repetimos, lo más rápido que se tiene que hacer son los corredores buses entre estos 5 y 10 próximos años, luego bajar la intensidad porque ya se ha hecho lo más fácil al comienzo, y luego cosechar los frutos de estos estudios técnicos y las construcciones de los metros y los BRTs, sobre todo en el corto y mediano plazo, y también seguir este ritmo, quizás sea un poco menor, del mediano a largo plazo. Entonces, esto es el panorama de la implementación del sistema integrado de transportes para ATU, un primer horizonte de volvernos una máquina de implementación de corredores buses, que es lo más fácil en superficie, priorizar el transporte público para buses, y finalmente en mediano y largo plazo priorizar, o ya cosechar los frutos de los trabajos de construcción y estudios técnicos de los metros y los BRTs. Siguiente, por favor. Y esto quizás pueda parecer soñador, ambicioso, pero repito, debemos ser realistas, porque estos son los problemas del lugar, de la metrópolis. Esto no es algo imposible, tenemos que hacer lo necesario. No podemos proponer menos, porque estamos sincerando cuál es la solución para la enfermedad. Si pensamos que no debemos hacer, o es muy ambicioso esto, estamos condenándonos a que sigamos con esta enfermedad de un mal manejo del transporte, y con lo cual es un mal manejo de la calidad de vida de la metrópoli. Entonces, debemos ser realistas y debemos hacer lo necesario. Esto es lo mínimo que se necesita para poder implementar, y debemos aunar esfuerzos de los diversos sectores, la sociedad, las ONGs, los agentes privados y todas las instituciones públicas. Siguiente, por favor. Y ya para pasar también a los lineamientos y las políticas, que es la última parte de la presentación, vamos a presentar la estructura estratégica del Plan de Movilidad Urbana. Siguiente, por favor. El Plan de Movilidad Urbana se compone de una visión de ejes y de principios, y que estos principios a su vez tienen objetivos generales y específicos que han regido todas esas propuestas. Un primer principio de eficiencia, equidad y movilidad urbana, un segundo principio de competitividad y desarrollo económico, un tercer principio de sostenibilidad ambiental y resiliencia integral, un cuarto principio de cultura de movilidad urbana sostenible, y un último principio de gobernanza y cooperación incluyente. Siguiente, por favor. Dentro de estos objetivos estratégicos que estamos resaltando, que son muchos, y no sería esta presentación muy, muy larga, que lo pueden revisar en el documento, tenemos aumentar la participación de la movilidad activa y su integración con el CID. Vamos a incrementar la red de ciclovías per cápita por cada 100.000 habitantes, pasando de 4.2 kilómetros a 9.6 kilómetros. Siguiente, por favor. Vamos a implementar el sistema de transporte inteligente de los ITS para optimizar la movilidad urbana y alcanzar la integración física, tecnológica y operativa, que es el objetivo de tener un sistema de recado único, que esto va a ayudar a financiar los proyectos de transporte, a hacer la interoperabilidad y toda la integración que va a ayudar a este financiamiento también del transporte, tanto con las tarjetas y con un fideicomiso único. Entonces, esto es algo muy importante. Justamente estamos trabajando en la dirección de integración y recaudo. Siguiente, por favor. Y que perdón, ¿puedes retroceder? Uno de los puntos importantes que se está planteando son las tarjetas interoperables del transporte, del TIC. Siguiente, por favor. A su vez, también los objetivos estratégicos de alcanzar la integración física, tecnológica, operativa y tarifaria mediante centros de transferencia modal, los CETRAMS. Por ejemplo, en otros lugares, como en Ciudad de México o en Colombia, se han reservado suelos para hacer estas integraciones entre ferrovías o trenes de cercanías, metros, BRTs y sistemas alimentadores. Entonces, esto es algo que también debemos implementar y manejar el suelo para implementar estos centros de integración modal. Siguiente, por favor. A su vez, también estamos, mediante el objetivo de alcanzar la integración física, tecnológica y tarifaria, se están presentando terminales interprovinciales, tanto en el terminal Lima Norte, en una zona específica en Lima Norte, en Lima Este y en Lima Sur, para evitar las conglomeraciones de terminales interprovinciales en el centro de la ciudad, donde justamente hay más saturación vial y son las centralidades, y estaría incrementando los destinos. Siguiente, por favor. También los objetivos de mejorar las condiciones físicas y continuidad de la infraestructura de transporte se está integrando y orquestando cómo afectaría el anillo vial periférico, la nueva carretera central. Está también viendo la magnitud de lo que estaría generando en el transporte de Lima y el Callao, la vía de los emprendedores, que también está planificada, y todo el sistema vial metropolitano, y también en relación al tren de cercanías de Lima Barranca, de Lima Ica y el ferrocarril central.
Siguiente. También se ha planteado la integración de los trenes de cercanía del sur, del norte y del este, que no lleguen inconexas a la metrópoli, sino que se puedan conectar también hacia el puerto del Callao y también entre los trenes de cercanía de la parte de Barranca y de Lima Ica. Siguiente, por favor. También en este enfoque orientado al transporte de integración urbana se han planteado varios lineamientos y ubicaciones estratégicas de estaciones DOT, ¿no? Estaciones donde se estarían aprovechando estos intercambios modales o estas estaciones para manejar el uso del suelo, y esto tiene que ser en articulación con el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima y con la Municipalidad del Callao para aprovechar todas estas energías urbanas que se dan a lo largo de las estaciones o las integraciones en las estaciones intermodales. Siguiente, por favor. También se están dando varias políticas para el fomento de zonas urbanas de convivencia y movilidad sostenible, aplicando los conceptos de calles completas, zonas de tráfico calmado, supermanzanas, zonas de restricción de tráfico y zonas de bajas emisiones. Siguiente, por favor. Y a su vez, también el plan de movilidad urbana se ha hecho ya lineamientos que luego se van a desarrollar en el plan de desarrollo logístico que se había comentado al inicio, de cómo la integración vial o de ferroviario estaría generando una buena articulación con los grandes clústeres industriales y las zonas logísticas de puerto y aeropuerto. Siguiente, por favor. También en términos de sostenibilidad ambiental y resiliencia integral, se está planteando programas de contingencia ambiental atmosférica mediante la implementación de sistemas de transporte masivo eléctricos para reducir las emisiones, como BRTs eléctricos, metros, teleféricos, integrando estaciones, vehículos y servicios de alta tecnología para estaciones también de recarga. También se está planteando programas de recuperación de espacios públicos, rescate de riberas de ríos y corredores verdes como medidas de adaptación ante el cambio climático, y programas de transición energética del transporte público, como por ejemplo el fomento que se está dando en el bus patrón híbrido y todas las políticas de fomento a la electromovilidad del transporte público que se están dando tanto del Ministerio del Ambiente y en también articulación con las propuestas desde ATU, desde otras políticas. Siguiente, por favor. También hay un objetivo de reducción de los siniestros viales y el fortalecimiento de la seguridad integral en el sistema integrado de transportes mediante un programa de visión cero, una estrategia integral de seguridad vial, mediante el mejoramiento del diseño vial para espacios seguros, calles completas, una regulación y aplicación de protección a los más vulnerables, reforzar la aplicación de la ley y la conducción de vehículos, uso de dispositivos y capacidad institucional. También una cultura de movilidad y una gestión para el fortalecimiento institucional y mejora de recolección de datos, causas y estrategias para la prevención. También el programa de calles completas para la disminución de la siniestralidad, la circulación por carriles dedicados a población vulnerable, el ordenamiento de flujos vehiculares, el respeto entre diferentes modos de accesibilidad y la suficiente información y señalización vertical y horizontal para todos los públicos. Siguiente, por favor. Y las propuestas para accesibilidad universal, medidas para la transición hacia la accesibilidad universal con la meta del 2044, con el 50% de flota con facilidades de acceso universal, como el apedamiento, o el 60% de cruceros viales seguros, dotados y señalización sonora, visual y táctil, el 55% de puentes peatonales adecuados para diversas capacidades y discapacidades, escaleras señalizadas, ascensores y rampas, y también rampas en el 60% de las intersecciones para acceso de personas con limitaciones de movilidad. Y finalmente, 75% de estaciones de transporte público con diseños amigables y suficientemente señalizados para que usuarios con limitaciones puedan transitar con seguridad. Siguiente, por favor. Finalmente, estamos también promoviendo en más detalle los elementos clave para la gobernanza, como la constitución del Comité de Gestión Interinstitucional para la Movilidad Urbana, el Observatorio para la Movilidad de Lima y Callao, impulsar normativas ad hoc para transporte urbano, para acelerar tiempos de instrumentación de los APPs, y finalmente mecanismos legales para el financiamiento de proyectos de movilidad urbana, como lo hemos comentado, títulos habilitantes o fideicomisos. Siguiente, por favor. Y ya esta es la última parte del proceso participativo. Queríamos mencionar, siguiente, por favor, que estamos en una exhibición pública ya que son 30 días y que el 6 de noviembre va a acabar. Ustedes pueden leer el documento en completo, estos 6 volúmenes, donde está en mayor detalle todo lo que se ha presentado aquí y otros capítulos que por la limitación del tiempo no se ha podido especificar.
pueden entrar a esta página web y también en la página institucional de ATU van a poder, cuando entren van a poder ver el cintillo que los va a redireccionar al documento y ahí hay un formulario donde ustedes van a poder poner sus observaciones y aportes. Siguiente, por favor. Y recordar que en el mapa de actores clave hemos reconocido aproximadamente 1000 contactos en este mapeo, tanto de empresas, entidades de gobierno, operadores de transporte, organismos internacionales, representantes de ciudadanía y la academia y colegios profesionales. Y se ha hecho actividades de proceso participativo como mesas de trabajo, interinstitucional, talleres participativos, mapas interactivos, entrevistas, mesas de diálogo, encuestas, foros, además del trabajo de campo que ya se ha hecho al inicio de esta consultoría, de estudios de aforo, de saturación vial, entre otros. Y el resultado ha sido 48 actividades públicas y más de 1900 participantes y varias modalidades de intervención, tanto virtual, presencial y semipresencial, ¿no? Estos trabajos de participación ya se han hecho incluso desde el año pasado y estamos en la última fase de este proceso participativo que va a acabar, como repito, este 6 de noviembre. Y bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.